tardes, ¿qué tal están? Seguimos en este ritmo frenético que está imponiendo la actualidad tras la moción de censura, tras la entrada del nuevo gobierno central. Ya ha pasado por este plató, por este programa, hemos tenido un debate con congresistas que votaron esa moción de censura contra Mariano Rajoy. La semana pasada entrevistamos a Rafael Román, el socialista más cercano en la provincia de Cádiz al presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y hoy está con nosotros, es nuestro invitado Antonio Sanz, es presidente del Partido Popular en la provincia de Cádiz, hasta ahora delegado del Gobierno Central en Andalucía. Vamos a charlar con él, enseguida se suman a esta charla 3 periodistas más, pero antes incluso de saludarlo, pues vamos a repasar, aunque sean algunos datos, lo mínimo de su perfil. Bueno, pues ahí lo están viendo. Antonio Sanz, que está con nosotros en el plató, abogado, ha sido secretario general del Partido Popular en Andalucía, vocal del Comité Ejecutivo Nacional de esta formación política, diputado autonómico, delegado del Gobierno Central en Andalucía, como decimos, desde 2015 y hasta ahora, y actualmente presidente del Partido Popular de Cádiz. Entró en política con solo 15 añitos. Bueno, esto, algunas cosas de este currículum que hemos querido repasar para situar a nuestro invitado, a quien ya damos la bienvenida, agradecemos que esté aquí. Buenas tardes, señor Sanz. Bueno, hay que decir, porque como la actualidad va como va, a esta hora en la que ustedes están viendo el programa, lunes 8 de la tarde, el señor Antonio Sanz está en Córdoba en una reunión de presidentes del Partido Popular de toda Andalucía, con lo cual avisamos y decimos que esta entrevista ha tenido que ser grabada con antelación por lo que pueda pasar, porque como en este país están pasando las cosas y cambian en cuestión de minutos, pues por lo que pueda pasar lo decimos, que no estamos en directo, está siendo grabada esta conversación. Bueno, decía, señor Sanz, deja usted hasta aquí, acaba la etapa de delegado del Gobierno Central en Andalucía. Primero, dígame, ¿qué sensación tiene? Bueno, una etapa apasionante, una etapa bonita, dura, compleja. La delegación del Gobierno es una institución que, por un lado, tiene la coordinación de los cuerpos y fuerzas del Estado, y en una comunidad autónoma como la nuestra, y en una provincia como la que estamos, pues lógicamente tiene enormes complejidades. Por un lado, lo que es la actividad propia relacionada con la seguridad ciudadana, pero también la relación a las emergencias, las catástrofes, lamentablemente. En el ámbito de lo que es esta comunidad autónoma hemos tenido que afrontar situaciones muy complejas. Recuerdo de manera muy especial el incendio de Doñana, de los perímetros de Doñana, que vivimos con una enorme preocupación. Muchas situaciones de emergencias, como el accidente de la 400M, que fue de las primeras cosas que me encontré, o evidentemente el caso del pequeño de Almería, ¿no? Donde, bueno, pues precisamente el día que apareció estaba yo allí en la búsqueda, y también la comunicación a la familia, pues tuve que afrontarla con la dureza, la crueldad que significaba, pero también la frialdad y la serenidad que hay que tener en esos momentos. Tengo sensaciones todas apasionantes, pero también muy duras. Pero también lo que ha significado para mí la delegación del Gobierno es intentar convertir esa institución en algo útil al servicio de los ciudadanos, ¿no? Que dialogara con todos, que fuera cercana, pero que intentara resolver problemas de los ciudadanos sin tener que ir a Madrid. Yo siempre entendí que de algo tenía que servir la delegación, porque solamente como referente institucional no debía ser. Y por lo tanto ha sido una etapa muy fructífera, donde he tenido diálogo con las administraciones, ayuntamientos, la Junta de Andalucía, hemos colaborado, hemos cooperado, hemos coordinado muchas cosas. No creo haber tenido problemas con nadie, nada más que intentando ayudar y buscar soluciones. Por tanto, para mí ha sido una etapa fructífera, positiva, constructiva y en muchos momentos inolvidable, porque en la delegación de Gobierno lógicamente se viven situaciones muy complejas, pero también desde el punto de vista personal que marcan, ¿no? Los problemas del narcotráfico, los problemas de la inmigración, son problemas de día a día a los que hay que reaccionar permanentemente, y desde la delegación de Gobierno, pues lógicamente sí tiene un papel de mucha importancia. Bueno, también le digo, ha tenido, y eso es complicado, ¿no? En los tiempos que corren ha tenido buenas críticas. Yo he leído algunas columnas y además alguna de una persona que para mí, por ejemplo, es un referente en el periodismo en Andalucía, que valoraba pues su vocación de servicio, su capacidad de trabajo y su interés siempre por tender puentes, ¿no? Que eso no es fácil, insisto, en los tiempos que corren, que se valore. Yo creo que los ciudadanos nos reclaman que desde la política estemos para construir, ¿no?
sumar y para hacer política en positivo, ¿no? Yo, además de delegación útil, cada día creo más que los ciudadanos no nos perdonarían que no estemos para construir, para hacer una política en positivo, que yo le he llamado la acción política inteligente, entendiendo que cuando hay un problema hay que solucionarlo, y eso es lo que quieren los ciudadanos. Y eso cada día requiere más de que las administraciones nos unamos. Y hay 3 C que yo he definido en alguna ocasión, que es cooperación, coordinación, y que para mí, bueno, pues le incluyo la lealtad entre las administraciones, y que para mí, bueno, pues todo eso ha sido un poco cómo he diseñado yo la delegación del gobierno, y he cooperado, he coordinado y he colaborado, que son las 3 C, diariamente entre administraciones. Y creo que el estado de las autonomías que nos hemos diseñado nos obliga a ello, aunque se sea de otro partido político, y eso quizás es lo que nos ha llevado a que en momentos donde la ciudadanía nos reclamaba soluciones y donde pedía que arregláramos problemas, hayamos otorgado esas soluciones, y para mí, bueno, pues eso sí ha sido una experiencia importante. ¿Qué opinión le merece su sucesor, Gómez de Celis? Bueno, yo respeto mucho los que hemos ocupado posiciones políticas o de representación institucional. Tenemos que respetar, y le deseo todo lo mejor. También le he expresado no solo la enhorabuena, sino también mi leal colaboración a ayudarle a hacer su trabajo en las mejores condiciones. Ni siquiera entro a valorar las perspectivas internas o lo que he podido ver en los medios de comunicación de la lectura que se hace de ese nombramiento. Yo respeto ese nombramiento y me ofrezco a colaborar lealmente para ayudar. La delegación del gobierno imprime una responsabilidad, un nivel de lealtad, entre otras cosas por el trabajo que tienes que hacer con los cuerpos y fuerzas del Estado, que son, desde luego, lo tengo que decir, son un verdadero orgullo para nuestro país, ¿no? Trabajar con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, es un honor. Para mí una etapa inolvidable, porque se aprende de ellos y podemos decir que tenemos los mejores cuerpos policiales del mundo. Eso es una suerte para España, y para alguien que ha tenido que trabajar con ellos, muchísimo. Y yo creo que eso nos imprime un carácter. Yo no voy a valorar, más allá de la lealtad y la cooperación, lo que va a ser la etapa de la futura delegación del gobierno, y por tanto le deseo todo lo mejor, y no puedo valorarlo en ningún caso negativamente, nada más que para ayudarle. Señor Sanz, ¿usted es de los que entiende lo que ha pasado? Es decir, usted deja la delegación como consecuencia de la moción de censura y llega la destitución. Hay gente que dentro de su partido que puede entender y hay gente que no. ¿Usted encaja que ha habido un momento en el que la ciudadanía ha dicho basta ya, hay que parar, se ha roto la baraja porque no se puede, porque hay ya tanta corrupción que es insostenible? ¿Esto usted lo entiende, lo encaja? ¿Hasta qué punto es consciente de lo que ha pasado y lo puede comprender? Yo creo que los ciudadanos lo que entienden es que los gobiernos se quitan y se ponen habitualmente por el apoyo de los ciudadanos. Y casi había un pacto tácito, ¿no?, de que en España, en el ámbito nacional, siempre se respetaba quién ganaba las elecciones, y de hecho este precedente que ha ocurrido jamás se había roto, ¿no? Y eso había ocurrido con el PSOE y con el PP, siempre. Gobernaba el que ganaba las elecciones. Yo creo que la gente entiende mal que si se quiere cambiar eso, no se dé la opinión a los ciudadanos, y por tanto lo conveniente sea que los ciudadanos opinen. ¿Y se puede cambiar los gobiernos? Sí, pero se puede cambiar con el voto de los ciudadanos. El ámbito del Estado, el ámbito de España, eso era un pacto tácito que se creía que se iba a respetar, ¿no? Por tanto, es un precedente malo. Y en segundo lugar, hombre, el gobierno que estaba hasta el momento con Mariano Rajoy, precisamente malos resultados a España no le ha dado. Hemos superado la crisis, somos el país que más empleo estaba creando en Europa, somos el país que más estaba creciendo en Europa, somos un país que recuperaba posiciones de manera aceleradísima, somos un país que mejoraba su calidad de vida, y en definitiva somos un país que generaba confianza, que tenía estabilidad y que tenía muchísimo y tiene muchísimo futuro, y que además había plantado cara de manera contundente y clara a algunos intentos de rompernos, de desunirnos y de acabar con lo que todos queremos que sea España, ¿no? Y por lo tanto tengo que decir que cuesta también trabajo que un gobierno que estuviera dando esos resultados también se ha desalojado. Y si se utiliza la corrupción sobre este gobierno, también hay que decir que este gobierno no tiene ningún caso de corrupción, porque siendo justo,
hay que decir que este gobierno no tiene ningún caso de corrupción. Del caso de corrupción que se ha argumentado para la moción de censura se refiere a 2 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, de una etapa que supera hace más de 10 años y que evidentemente pues tuvo su responsabilidad mandando a la gente a donde debe, que es a la calle y a la cárcel. Y por lo tanto cuesta trabajo pensarlo, pero sobre todo si se quiere cambiar eso, hay que dar la voz a los ciudadanos, y más en el ámbito del Estado. Y en el ámbito del Estado ese es un pacto tácito que es un precedente que hasta ahora no se había roto jamás. Bueno, yo creo que la sentencia de Gürtel ya todo el mundo la conoce, la valoración suya, bueno, pues pero que todo el mundo ya conoce qué dice la sentencia. ¿Cree que entonces hubiera sido mejor la dimisión de Mariano Rajoy para no afectar a esa estabilidad, a esa confianza, a esa marca España después de esa sentencia, que había sido un bombazo incluso a escala internacional? Nada más que había que ver los titulares de los medios de comunicación internacionales. Quizá hubiera sido mejor esa dimisión y a partir de ahí convocar elecciones. Bueno, yo creo que el gobierno en su momento afrontó los casos de corrupción tomando decisiones muy importantes para evitar que estos casos volvieran a ocurrir. Es decir, ninguno estamos exentos de casos de corrupción y por tanto ninguno podemos dar lecciones, pero también hay que poner las cosas en su sitio. Esto es una corrupción vinculada, repito, a 2 ayuntamientos, a personas concretas que hace mucho tiempo que dejaron de estar en el Partido Popular, que se asumieron responsabilidades políticas por ello. Ya nos costó también electoralmente en algún año elecciones que el Partido Popular pagó y pagó muy caro, pero también obligó, y creo que convenientemente en este país, a tomar decisiones muy potentes. Mire, después de las decisiones que ha tomado el gobierno de Mariano Rajoy respecto a la lucha contra la corrupción y a cambios legislativos para evitar que estos casos puedan volver a ocurrir, al menos tenemos una garantía, que ha habido un gobierno que ha sabido reaccionar y hoy hay medidas anticorrupción que harían impensable que estos casos se pudieran volver a repetir. Estos casos u otros relacionados con la corrupción. Si hubiera una caja B en el partido que está en el gobierno. No, es que hay medidas que se han tomado y la iniciativa le ha correspondido al señor Rajoy. Por lo tanto, estoy convencido. Mire, yo desde luego tengo que decirle que yo no conozco un caso como ese, ni conozco en mi partido la existencia, desde luego, de ninguna caja B. Bueno, es lo que si alguien, desde luego, ha metido la mano y ha metido la pata, queda acreditada la asistencia, ¿no? Bueno, lo que queda acreditado es que hay 2 ayuntamientos que están involucrados en casos de corrupción política y su condena tienen y en la cárcel están. Venga, que tenemos muchas cosas de las que hablar. Inicia su partido un proceso de regeneración. ¿Usted preferiría una candidatura de consenso? ¿Cree que es más idóneo? ¿Cree que no? Que se puede dar de las 2 maneras y puede dar un buen resultado? Y le añado otra pregunta para intentar ir más rápido. Bueno, no, le pregunto ahí y ahora sigo, porque si no... Muy bien, pues ya me preocupa la siguiente. No. Broma. Yo, primero, creo que el Partido Popular tiene un sistema en estos momentos de preparación y de diseño de un congreso enormemente participativo, democrático, en el cual todos los militantes van a ser protagonistas de la decisión de futuro. Por lo tanto, primero lo que llamo es a la participación y a que los militantes sean protagonistas de diseñar el futuro que se abre tras la renuncia y dimisión de Mariano Rajoy y la convocatoria de un congreso extraordinario. Después de lo que es una decisión de verdad traumática, porque todos apreciamos un gran presidente, el mejor presidente de la historia de la democracia que ha tenido este país, que se llama Mariano Rajoy, toca afrontar el futuro renovando y afrontando un nuevo liderazgo, que es lo que tenemos que construir. Primero, creo que el hecho de los cambios estatutarios que ha hecho el Partido Popular abren a la participación de que todos los militantes van a poder opinar, van a poder votar y por lo tanto el próximo líder del Partido Popular nace de una democracia muy potente interna dentro del partido y una transparencia y un protagonismo de los militantes que va a ser muy interesante. Y en segundo lugar, pues yo lo que deseo es que la opción que tenga el Partido Popular, el resultado final, no es que venga de una única candidatura, es que ilusione y genere confianza en los ciudadanos para que el que elijamos como presidente del Partido Popular sea el próximo presidente del gobierno. Y eso es lo que yo deseo y por lo que trabajo. Es decir, no es tanto si hay una candidatura o hay 2, es que el resultado final, es decir, el que elijan los militantes y el protagonismo que tienen los militantes para elegir el futuro líder del Partido Popular, genere una confianza en la ciudadanía española que diga este es el próximo presidente del gobierno y es bueno para España. Para mí eso es lo más importante, porque cuando uno elige el presidente del Partido Popular está eligiendo un próximo presidente del gobierno de España. ¿Cuál es su preferencia? No hay candidatos todavía a estas alturas, desde luego. Sí, pero sí hay. Yo no he conocido todavía presentación de candidatos.
Hombre, ya, eso ya lo sé, pero bueno, en los nombres que están, en la voy a quiniela. opinar yo si no hay candidatos sobre la mesa? Lo tienen los medios de comunicación, pero Bueno, está hasta García Margallo pero cogiendo bares, o sea el que... partido, bueno, todo el mundo es libre de Por eso le hacer digo. lo que quiera. Yo, hasta que no haya candidatos que se hayan presentado, no, lógicamente no voy a optar. ¿Cree usted...? Creo que hay personas muy potentes, de mucha confianza, muy preparadas, que ilusionan a este país para liderar el Partido Popular, y eso es una suerte teniendo un partido que tiene varias posibilidades de generar esa confianza y esa fuerza para liderar el país. ¿Cree usted, señor Sanz, que esta puede ser, le preguntaba al señor Rafael Román la semana pasada lo mismo, la última oportunidad? Me decía, la última oportunidad será una oportunidad única, pero no la última oportunidad, ¿no? ¿Cree que este proceso de encontrar al sucesor de Mariano Rajoy, del nuevo líder, esa regeneración que hay ahora mismo en marcha en el Partido Popular, puede ser, pues no la última, pero una oportunidad importante, única? Porque si no la aprovechan ustedes bien, ¿tiene usted la sensación, o puede pensar o puede temer que sean devorados también por otro partido? Como ciudadanos, ¿cree que se lo deben tomar realmente en serio esta regeneración, esta oportunidad? Bueno, tomárnoslo en serio sí, pero yo he vivido muchas oportunidades No que cree todo el mundo creía que era la última, que estemos ahí. Y hemos resurgido de muchas situaciones, ¿no? Hemos vivido muchas crisis históricas, hemos vivido un proceso de refundación en el año 90 muy importante. Seguramente estemos en un momento importante de renovación del partido, de adaptación del partido, de transformación, y eso creo que estamos convencidos de que es así, y ha venido siendo así, y ahora vamos a culminarlo. Pero yo no vivo la sensación de una última oportunidad, porque he vivido muchas. Yo he vivido situaciones de verdadera crisis, he vivido momentos de tensión, de ruptura incluso, y desde que UCD se rompió, que ya estaba yo, tengo que decir que, y fueron mis comienzos, pero tengo que decir que, sin embargo, hemos resucitado muchas veces, hemos resurgido muchas veces, pero también no nos hemos caído muchas veces que la gente pensaba que nos íbamos a caer. Yo creo que el Partido Popular es un partido fiable, que es un partido seguro, que genera estabilidad y que sobre todo es eficaz cuando se trata de afrontar los problemas de los ciudadanos. Y eso es una garantía que tienen los ciudadanos. Lo demás está por ver, ¿eh? Algunos ya sabemos que lo que traen, que normalmente suele ser ruina y paro a nuestro país. Ahí está el ejemplo del Partido Socialista, que parece que hay una ley escrita que cuando gobierna el PSOE se crea paro y cuando gobierna el Partido Popular se crea empleo, y eso significa crecimiento y mejora del país. Pero luego lo demás está por ver. Hombre, yo creo que es fácil decir cosas cuando nunca se ha gobernado, pero ahí hemos visto, ¿no? Yo creo que hoy en día todo el mundo sabe que hay quien ha ejecutado lo que ha ocurrido, pero también hay quien es el responsable de haber llegado a donde se ha llegado. Y hay opciones políticas que nunca han gobernado, que yo creo que la ambición y las encuestas les ha hecho perder un sitio importante, y desde luego la confianza de los ciudadanos. Bueno, cada respuesta que usted me da, ya me van surgiendo más preguntas, pero tengo que ir ya casi terminando para que entren los compañeros y lo vayan preguntando, porque ahora también tendríamos entonces que hablar de calidad en el empleo, tendríamos que hablar de infraestructura, tenemos que hablar... Pero bueno, ahora entran los compañeros. Presidente del Partido Popular de la provincia de Cádiz, ¿qué tiene por delante? ¿Cuáles son sus retos, sus objetivos? Elecciones municipales el año que viene. De las autonómicas ahora hablamos, no entre las autonómicas. Bueno, evidentemente un presidente del Partido Popular en la provincia de Cádiz tiene un reto importante. Primero, seguir ayudando a que se resuelvan problemas de los ciudadanos. El hecho de estar en la oposición no significa renunciar a un papel político fundamental, que es construir y hacer cosas en positivo. Y en la medida en que haya que ayudar para resolver problemas, el Partido Popular no le duele prendas en estar. El Partido Popular no es un partido de oposición, el Partido Popular es un partido de gobierno. Hoy estamos en la oposición del gobierno, pero gobernamos en ayuntamiento y somos un partido que estará hoy o mañana en el gobierno. Por tanto, tenemos que actuar como partido de gobierno, y eso significa responsabilidad, y eso significa buscar acuerdos, consensos y sobre todo resultados de cara a que los ciudadanos puedan vivir mejor y tengan más oportunidades, especialmente en materia de empleo. Por lo tanto, pasar a la oposición no significa destruir. Creo que precisamente es el momento de dar ejemplo, y también la oposición precisamente contribuirá a construir. Por lo tanto, mi primer objetivo como presidente es ayudar a construir. Y por tanto hacer política en positivo en la provincia de Cádiz para que tengamos los mejores resultados. Aunque no gobierne el Partido Popular, pero yo quiero lo mejor para mi provincia y para sus ciudadanos.
Y en segundo lugar, pues lógicamente un presidente provincial del Partido Popular de la provincia de Cádiz tiene un reto electoral que tiene por delante muy prioritario, que son las elecciones municipales. Es verdad que también tenemos autonómicas, pero me ha dicho que no hablemos de autonómica todavía. Ahora, pero de municipales sí, y lógicamente yo veo que la provincia puede dar mucho más de sí, que podemos tener un gobierno en la provincia que sea verdadero referente y motor del desarrollo de la misma, que no lo tenemos en manos del PSOE, que mi objetivo es recuperar el gobierno de la Diputación para liderar un proyecto político común en la provincia que sume, que nos haga, siendo una provincia de las más importantes que hay en España, de las de mayor potencial que en España, deberíamos de ocupar otro espacio y otro sitio de liderazgo en España, y podemos hacerlo, tenemos posibilidades de hacerlo. Y también, lógicamente, por recuperar la alcaldía y obtener gobiernos en las ciudades más importantes y en los pueblos de la provincia, que es un reto en el que trabajo, lógicamente, pero que también, bueno, pues depende de los candidatos más que del presidente provincial, porque, lógicamente, la gente vota alcaldes y alcaldesas. Y mi obligación es presentar a los mejores candidatos y las mejores candidatas, pero lógicamente tienen que ganarse la confianza de los ciudadanos, y ese es mi reto. No sé si cuando usted dice lo de hacer política en positivo, también es que cuando se ha estado en la responsabilidad que usted ha estado como delegado del Gobierno central en Andalucía, y usted tiene que responder y ha tenido que escuchar ambigüedades en cuanto al peaje, que ya se lo dije yo en este plató también, usted tuvo que salir incluso detrás del ministro a decir ojo con el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz, o cuando ha tenido que responder porque se le ha preguntado. Ahora veremos lo que ha hecho. Bueno, ahora veremos lo que hace el PSOE. Infinidad el PSOE no de veces. el PSOE no dijo, como en nuestro caso, que en el 2019 no se renovaba la concesión y que tendríamos un peaje por el cual pasaríamos sin tener que pagar. El PSOE lo que dijo es que este año lo liberaría. Yo estoy esperando, evidentemente hay que dar unos días, hay que dar unas semanas. Pero con los presupuestos del PP me parece a mí que no se va a poder, ¿no? Hombre, ¿con los presupuestos de 2018? ¿Por qué no? Si eso es lo que decían, tienen la capacidad de enmendarlo, ¿no? Ahora, pero ¿cómo van a respetar los presupuestos que hicieron ustedes? No, sí, ¿cómo lo van a respetar? Si ya lo hemos enmendado y ellos como prometieron que en el 2019, perdón, que en el 2018 lo liberaban, tienen el Congreso de los Diputados a su disposición perfectamente, con mayoría suficiente, como para poder hacer que el peaje se libere. Digo porque cuando uno lo dice hay que cumplirlo. Prácticamente de sí o no, ¿cree que la situación que ha ocurrido con la moción de censura, con todo esto, le puede afectar al Partido Popular en las municipales o no? Pues lo que ha ocurrido, yo creo que si el Partido Popular lo que hace en estos momentos es trabajar en un proyecto renovado, en un nuevo liderazgo ilusionante, y eso sí, unas ideas que han funcionado en este país, que han resuelto los problemas y que lógicamente han abordado una situación de crisis que la hemos superado, y la hemos superado de manera positiva para los ciudadanos. Yo creo que lógicamente al revés, creo que de cara a los ayuntamientos y las elecciones municipales, pues también supone una oportunidad, porque si somos capaces de ilusionar con ese nuevo liderazgo y de pensar a la gente que el Partido Popular ha hecho cosas, incluso, lo voy a decir claramente, ha corregido errores. ¿Cómo no vamos a cometer errores? En política se cometen errores, los partidos políticos cometemos errores, no todos tenemos que hacerlo bien y tenemos que corregirlo y hacer las cosas lo mejor posible. Esa es nuestra voluntad. Yo creo que eso los ciudadanos sabrán valorarlo y bueno, era fácil trabajar a la contra del gobierno del Partido Popular. Hoy algunos ahora tienen que dar la cara y responder a lo que prometieron, y el Partido Popular tiene que corregir sus errores y presentarse ante los ciudadanos con la corrección de esos errores y con la ilusión del futuro que debe representar un partido que es de gobierno, como ocurre con el Partido Popular. La última pregunta que yo le lanzo: ¿las autonómicas como tarde, en marzo del próximo año? Yo creo que eso va a ser demasiado tarde. Bueno, como tarde estoy diciendo, ¿no? A partir de ahí, su salto natural sería liderar una candidatura y volver al Parlamento andaluz. Va más allá, y después de haber tenido la responsabilidad de ser el delegado del Gobierno central en Andalucía, ¿usted se cree con capacidad y en posición incluso de poder liderar? Porque ha sido, lo decíamos al principio, usted ha sido secretario general del Partido Popular en Andalucía. ¿Se ve con la capacidad y la posición de incluso poder liderar el Partido Popular en su comunidad autónoma? No, eso no. Yo tengo un líder que espero y confío y trabajo para que sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Es decir, yo no estoy en esa dinámica, sí estoy en ayudar todo lo que pueda a Juanma para que sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Esa es mi actitud y ese es mi compromiso. De todo lo demás que usted dice no tengo ni idea. Yo acabo de dejar de ser delegado del gobierno, no hay elecciones mañana,
cuando se convoquen las elecciones decidiremos lo que sea mejor para el partido y lógicamente también para mí. Yo soy alguien que está a disposición del partido, pero siempre para ayudar, a colaborar. No tengo... Cuando Javier Hernández dimitió, yo dimití. Podía haber optado a otras cosas. Creía que las etapas se superan y pasan, no pasa nada por dimitir y volver a otro sitio. Y hay veces que hay que dar pasos atrás para luego volverlo a dar para adelante. Yo no creo que haya... Porque lo de dejar la política no se lo ha planteado. Pues mire, cuando crea... ¿Se siente que puede aportar? Cuando crea... Pues yo tengo la misma ilusión, que el día que yo deje de tener esa ilusión me voy. Pues no le dejo de reconocer que oye, hay cosas que te apetecen en la vida, ¿no? Tengo unos hijos que andan... Pero ahora mismo, dígame que tengo ya que cortar. Ahora mismo mucha ahora ilusión, mismo muchas más ganas. ámbito regional, Usted no me ve ámbito que local, sigo dedicándole a esto 24 horas, no voy a tener ganas. Dígame, ámbito local, ámbito provincial, ha hablado de recuperar la presidencia de la Diputación, o ámbito regional. Presidente de la Diputación Provincial es un objetivo del Partido Popular, pero no mío. No es suyo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Vienen 3 compañeros periodistas, seguimos la charla con nuestro invitado, con el señor Antonio Sanz. Hasta ahora. Dicen que somos inconformistas, independientes, innovadores, inquietos, inmediatos, intuitivos y hasta incómodos. Pero en el fondo seguimos siendo los mismos. Andalucía Información, tu periódico de siempre con un look renovado. Bueno, pues aquí seguimos en Acompás. Estamos entrevistando a Antonio Sanz, presidente del Partido Popular en la provincia de Cádiz, hasta ahora delegado del Gobierno central en Andalucía. Yo les decía al principio del programa, bueno, vuelvo a advertir, por si se acaban de sumar, esta es una entrevista que hemos tenido que grabar con antelación por la agenda del señor Sanz a esta hora que ustedes están viendo el programa. Yo les decía al arranque de este espacio que se sumaban enseguida, después de unas cuantas preguntas, 3 periodistas que van a seguir, que van a continuar con esta charla con el señor Antonio Sanz. Por cierto, nos ha dicho, espero que sea así, en la primera entrevista que concede una vez que ha acabado esta etapa como delegado del Gobierno central en Andalucía, lo cual se lo agradecemos, pero también lo tenía ganado, que llevo detrás suya no sé el tiempo, ¿eh? O sea, que me lo merecía yo también, ¿no? Bueno, por lo menos he tenido una diferencia. Bueno, he tenido una diferencia, me ha tocado, yo creo que me ha tocado, pero bueno. Pedro Espinosa, director de contenidos de la cadena SER en Cádiz. Bienvenido. Muchas ¿Todo gracias. bien? Muy bien. Roxana Sáez, periodista, ¿qué tal? Bien. Bien, bienvenida. Y Laura Garófano, periodista del Mundo, ¿qué tal, Laura? Muy bien, muy que bien, también me encantada. cuesta, ¿eh? Contigo, que también, pero bueno. Muchas gracias. Aquí estás, Encantada de bienvenida. estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues adelante, quien quiera que empiece, porque yo ya no tengo nada más que preguntar, de momento. Pues empiezo yo. No. Venga, Pedro. Bueno, hacían alusión a una columna muy bonita que le ha dedicado Antonio Yelamo esta semana, estos últimos días, sobre su vocación de servicio público, y nosotros que le conocemos también sabemos su dedicación completa a la política, que bueno, forma parte de su vida personal, ¿no? De 24 o 25 horas dedicadas a la política. Ahora que bueno, no va a tener tanta responsabilidad, ¿cómo lo va a llevar? Me gustaría saberlo. Y si eso le va a influir a la hora, por ejemplo, como las elecciones más recientes. Ella ya le ha preguntado sobre las elecciones andaluzas, pero no le ha preguntado si se ven alguna candidatura a un ayuntamiento para aspirar a la Diputación, por ejemplo. Bueno, en cuanto a las horas, yo creo que el problema real lo va a tener mis compañeros de partido, porque yo soy de los que se desconecta, inmediatamente se conecta. Y si le dedicaba 24 horas a un lado, le voy a dedicar 24 horas al otro. Yo creo que los que temen son mis compañeros del PP de Cádiz, que saben que, bueno, son gente tremendamente trabajadora, que saben que lo vamos a hacer juntos. No, cuando uno cree en lo que hace, siente pasión por lo que hace y tiene la convicción de ser alguien que quiere
servir y ayudar a esta provincia a mejorar, pues yo creo que tenemos una provincia apasionante. Por tanto, a mí le dedicaré todas las horas que sean necesarias y ese no será el problema. Ni esta provincia está exenta de dificultades y problemas como para que no haya que dedicarle muchas horas. Por lo tanto, pasión y dedicación, compromiso, eso lo voy a hacer. También es verdad, yo estoy en la Ejecutiva Nacional, tengo responsabilidades de ámbito nacional, lógicamente intentaré ayudar a Juanma todo lo que pueda para conseguir la Junta de Andalucía, tengo muchas cosas a las que dedicarme. Y sí es verdad que no está entre mis dedicaciones a las que me refiero ir en lista electoral municipal. Yo creo que ya están elegidos los candidatos, creo que tenemos magníficos candidatos que van a ser próximos alcaldes y alcaldesas. Tenemos que ahora hacer las listas, pero yo he tenido una etapa importante en el Parlamento de Andalucía, he sido portavoz parlamentario, he sido ponente del Estatuto de Autonomía, uno de mis grandes orgullos y un gran honor haber sido uno de los que ha elaborado el nuevo Estatuto de Autonomía, un momento para mí también muy importante, y ahora he tenido una dedicación nacional, por lo tanto yo creo que el enfoque va más dirigido a otros ámbitos que al local. Roxana. Sí, buenas noches. Yo le voy a dar un giro y voy a preguntarle, como delegado de Gobierno, una de las medidas que le afecte, que ha seguido muy de cerca y ha sido uno de los momentos duros, como ha comentado, el tema de la inmigración. ¿Qué le parece la medida anunciada por el ministro Grande Marlaska en torno a la intención de eliminar las concertinas de la valla de Ceuta-Melilla? Y sobre todo se lo pregunto si no cree que ha sido precipitado el que el propio ministro ha dicho que tiene que hacerse un informe para ver cómo se puede llevar a cabo, si no debía primero haberse visto cómo se puede hacer. Se lo pregunto porque han sido las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las que el viernes en la prensa denunciaban la falta de medios y lo que eso puede provocar la avalancha, el efecto llamada, que aunque sea políticamente incorrecto, está sobre la mesa. Bueno, la inmigración es un asunto enormemente complejo y es una realidad que no merece ser ni utilizado para la demagogia ni para el electoralismo. Es tal complejo el fenómeno de la inmigración que yo creo que hay que tener mucha responsabilidad y mucha prudencia. Esto no es una cosa ideológica donde yo trato a los inmigrantes de una manera porque soy de un lado y trato a los inmigrantes de otra. Mire, este último año los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Salvamento Marítimo y Cruz Roja, y con la coordinación lógica del Gobierno y en concreto de la delegación del Gobierno, se han rescatado casi 18.000 personas. Yo cuando veo ahora que estamos hablando de 500 personas, 560 personas que vienen en un barco, y bueno, es que nosotros todos los días, todos los fines de semana hemos tenido problemas de 300 y de 600, ¿no? Y este viernes, como estamos comentando, estamos teniendo un día muy difícil. Por lo tanto, yo creo que no es una cuestión ideológica. Tratar con dignidad, garantizando todos sus derechos y buscando el respeto a normas que son además internacionales, a los inmigrantes, y evidentemente atendiendo todas las peticiones de derecho de asilo y de refugiados, de condición de refugiados que puedan surgir ante este tipo de casos. Yo creo que no cabe la demagogia. Esto se hace todos los días y se hace por todos los gobiernos. Tomar decisiones aceleradas o buscando un efectismo sin valorarla, sin analizarla, puede tener efectos problemáticos y peligrosos. Por lo tanto, mire, el hecho de los mecanismos de defensa que existan, pues no son caprichosos. Mire, no es que haya habido un gobierno que dice, pues yo pongo esto, yo pongo las concertinas, y porque a mí me gustan. No, mire usted, evidentemente, si además, esto es una cosa, aquí el que venga a ser más experto que los cuerpos y fuerzas del Estado, pues yo creo que el político que quiera o pretenda saber más que la Guardia Civil o la policía se equivoca. Yo he sido un delegado del Gobierno que respeta mucho lo que me decían los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque creo que tenemos los mejores cuerpos policiales del mundo, lo decía antes. Sería el primer consejo. Y hay que confiar en ellos, pero tenemos que garantizar la seguridad también de estas personas. Y si tomamos algunas medidas podemos poner en peligro la seguridad de estas personas, porque la avalancha puede tener unas consecuencias muy peligrosas. Por tanto, yo apuesto por mecanismos
de análisis constante de la situación, porque nadie lo hace perfecto, pero sí mucha prudencia y responsabilidad. Mire, yo tengo que decir que creo que en los últimos días ha habido mucha gente opinando sin saber lo que decía. Confundir un inmigrante con un refugiado es algo muy grave. Y claro, decir que se va a dar asilo a personas que ni lo han pedido ni están en las condiciones de solicitud de asilo, hasta ahora de los inmigrantes un 2% pedía asilo. Y lo que se ha dicho es que se le iba a dar asilo a todos. Pero si ese tipo de inmigrantes llega todos los días aquí, ahora se ha corregido y ahora se dice que no, y ahora se dice que van a ir a los CIE, pero ya el efecto se ha producido. Por lo tanto, yo creo, hombre, solamente es pensable de alguien que llega y todavía no sabe de lo que estamos hablando. Yo le diría que se deje aconsejar por los cuerpos y fuerzas del Estado porque son lo más fiable que tiene este país. Y seguro que se pensaría alguna de las cosas que dice o hace. Laura, contigo. Cuando dicen que no es algo ideológico, entiendo que, por ejemplo, la diferencia de la gestión o la decisión que ha tomado el gobierno italiano y el de la diferencia con España, hay algo de ideología, ¿no? Pero es que España, gobernando el PP, lleva salvando vidas y atendiendo con toda dignidad a los inmigrantes desde hace mucho tiempo. No, yo no hablo de Italia. Italia es que ahora gobierna un señor que es un ministro radical de extrema. Hemos tenido en España un gobierno que ha sido de centro derecha, si lo quiere, y muy moderado. Y lo que hemos hecho es una política enormemente sensible y solidaria. Y luego no nos equivoquemos. En el marco de la inmigración también hay unas mafias y unas organizaciones criminales que derivan la inmigración a trata de blancas, a redes de prostitución, a redes de extorsión. Muchos de los inmigrantes que vienen aquí, cuando llegan, tienen que llamar de nuevo a sus familias porque las redes de mafias que le han traído le exigen que paguen muchas más cantidades de dinero. Y muchas de las mujeres que vienen luego se ven introducidas en redes de prostitución, que lo de la esclavitud se queda muy corto para las condiciones de vida a las que se les someten a las mujeres. Y claro, se habla, pobres inmigrantes, pero tendremos que saber realmente qué hay detrás y quién trae esos inmigrantes, porque si no nos estamos engañando nosotros mismos. Por supuesto, y el ejemplo lo ha dado este gobierno, salvando vidas y dotando de los mejores medios posibles para salvar esas vidas y atender muy dignamente, como hemos hecho, a los inmigrantes, cumpliendo todas las normas internacionales, salvando muchas vidas, pero también luchando contra la inmigración ilegal, las mafias de la inmigración ilegal. Y el que no quiera hablar de eso se equivoca, porque detrás de este fenómeno también hay unas mafias y unas organizaciones criminales que, por cierto, están vinculadas y muy mezcladas entre otros tipos delictivos como el narcotráfico, la inmigración ilegal, y el que no quiera ver eso, pues yo creo que está muy equivocado. Puede ser que la precipitación de un gobierno que quiera hacer muchos gestos lleve a tomar decisiones, pero fíjese que luego hay que rectificar. Y después de que se dijo que se iba a dar asilo a todos, ya no se va a dar asilo a todos. Después de decir que jamás irían a un CIE, ahora resulta que van a ir a los CIE. Bueno, es que hay veces que sí, pero los que quepan, ¿no? Porque como bueno, de acuerdo, pero es que decían que ellos no iban a pisar los CIE. Y al final la realidad se impone. Entonces yo creo que en la política y en este fenómeno de inmigración hay que ser enormemente prudente y responsable. Laura. Buenas noches, Antonio. Muy buenas noches. Mira, yo retomo un poco la conversación donde la estamos dejando y recuerdo que la Junta de Andalucía, una vez que se anuncia por parte del Gobierno de que se hace cargo del barco Aquarius, le recuerda que es una cosa que en Andalucía está pasando siempre. Entonces, en este punto le pregunto si cree que podría afectar a Andalucía las malas relaciones declaradas y notorias entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Pues le voy a transmitir, porque como no soy adivino, le voy a transmitir un deseo que no. Voy a pensar en positivo. No voy a utilizar la facilidad que podría tener para decir todo va a ser un desastre. Deseo que no. Confío en la actitud responsable de unos y de otros. Es decir, de los que tenemos que trabajar conjuntamente. La Administración del Estado tiene que trabajar con la comunidad autónoma. Pero lo que sí sería bueno que el nuevo gobierno escuchara también incluso a la comunidad autónoma, y eso que no es de mi partido. Pero juntos hemos tenido que afrontar una realidad, por ejemplo la de los menores inmigrantes, que es competencia de la Junta de Andalucía, los MENA, los menores no acompañados. Es que la situación es de desbordamiento, son 1.500 menores que ha tenido que asumir el sistema sin tenerlo previsto.
menores que han venido en motos acuáticas pagando cantidades desorbitadas de dinero en un tráfico de menores que ha sido una verdadera preocupación, especialmente desde el último verano. Eso lo sabe la Junta de Andalucía, por eso la Junta de Andalucía ha advertido al nuevo gobierno de España de que cuidado con lo que se hace, porque donde vienen entrando y esas novedades de los menores inmigrantes que vienen en motos acuáticas pagando cantidades bestiales, que luego es este país el que se tiene que hacer cargo de todos ellos para toda la vida. Pues lógicamente eso lo sabe la Junta de Andalucía, por eso la Junta de Andalucía ha advertido de que no es solo una situación excepcional como ahora se quiere decir. Es que esto nos viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, nos ocurre casi todos los días y hay una serie de administraciones que estamos teniendo que hacer frente y llevamos mucho tiempo haciendo frente. Por cierto, también unas ONG y un conjunto de profesionales que yo les quiero hacer el máximo reconocimiento, porque Salvamento Marítimo, Cruz Roja, Policía, Guardia Civil hace una labor increíble de salvar vidas y de atender a estos inmigrantes. Que nadie venga ahora a decir que España ha descubierto la solidaridad. Con el PP y antes del PP y con el PP anterior y con antes del PP, este país es un ejemplo a nivel internacional de solidaridad. Nadie venga a descubrir ahora el mundo, porque creo que es muy injusto con grandes profesionales que llevan haciendo un trabajo muy importante. Y no hablo de gobierno, hablo de gente al servicio de este país que se juega su vida para salvar a la de otros. Y esos son Cruz Roja, Salvamento Marítimo, Policía, Guardia Civil. Creo que esos son los que merecen el reconocimiento. Por eso, cuando he visto a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado hablando de lo que ocurre en Melilla o en Ceuta, creo que hay que hacerles caso. Creo que lo mejor que podría hacer este gobierno es escuchar a los profesionales y entenderles. Yo quiero preguntarle sobre este asunto, pero me queda una duda. ¿Qué cree que hubiese hecho el Partido Popular con el barco Aquarius? Bueno, yo creo que el tema de la inmigración nos equivocamos si pretendemos ¿Pero hacer... habría aceptado que ese barco entrara por España porque fue rechazado por Italia y por Malta? Yo lo que creo... Pero si nosotros recibimos todas las semanas, hay un programa que se llama Programa Primera Acogida, es que a mí cuando se habla de refugiados... hablando del barco Aquarius, no de otro... Sí, pero se lo voy a contestar, Primero, que España en materia de refugiados todas las semanas recibe decenas, centenares de refugiados procedentes del CETI de Melilla. Se hace cargo Andalucía, se hace cargo otras comunidades autónomas de España y por tanto nosotros estamos acostumbrados. Es decir, que el hecho de que vengan 500, si a nosotros nos vienen 600 todos los fines de semana, por tanto... El gobierno de España con el Partido Popular habría... Lo que sí hubiéramos hecho es una política coordinada con la Unión Europea. Yo creo que no es bueno cada uno tirar por su lado. Yo creo que es bueno que esta política, la política migratoria y la política de asilo y refugiados, tiene que ser una política donde la Unión Europea asuma su papel de coordinación, de posicionamiento entre los diferentes gobiernos, y yo creo que no es bueno cada uno coger por su sitio. Ni quien lo niega, ni quien lo acepta. Tenemos que necesariamente involucrar a la Unión Europea para tener una política común en esta materia. Y por tanto, yo creo que lo primero que tenemos que haber exigido a la Unión Europea es un posicionamiento claro y un nivel de exigencia a los países para coordinar las actuaciones. Porque creo que me parece injusto que algunos países quieran mirar para otro lado y otros países tengamos que estar asumiendo, pero le quiero decir a España... Había 600 personas en un barco con bastantes niños, entonces alguna medida había que tomar, ¿no? Por supuesto, si nosotros lo hacemos todos los días. Es que el fin de semana pasado, es que no hay fin de semana que no nos lleguen 600, es que a alguno le parece una novedad, a mí no. Yo todos los fines de semana me dedico a coordinar la actuación de las embarcaciones para coordinar que tengan una atención digna. Y por lo tanto, a mí no me sorprende en absoluto. Si usted quiere que yo me sorprenda, no, porque todos los fines de semana el Gobierno de España, del Partido Popular, ha estado coordinando todos estos efectivos. A nivel de 600, incluso cuando ha habido 1.200 que también han llegado. Y hemos actuado, yo creo que con un nivel de solidaridad que, repito, somos un ejemplo internacional en el mundo. Por tanto, no es que ahora lo hagamos, es que lo venimos haciendo siempre. Yo lo que sí creo, y echo de menos, es que ante la decisión de Italia, la Unión Europea tenía que haber reaccionado. Bueno, otro de los fenómenos que afectan no solo la inmigración sino también el narcotráfico, el gobierno, precisamente una de las primeras medidas en el segundo Consejo de Ministros ha aprobado estudiar medidas para aprobar un plan integral que atienda el narcotráfico en el campo de Gibraltar. ¿Qué le parece esta medida y si la hereda este gobierno de algo que estuviera preparando el anterior o esta medida le ha sorprendido?
No conozco, es que un plan integral no conozco qué medidas tiene. Cuando la conozca pues podré valorarlo. Lo que sí sé es que desde luego... Pero es un gesto importante para que se acuerden de la provincia de Cádiz al segundo Consejo de Ministros. Bueno, hombre, si no hubiera nada hecho, vale, yo todo lo que sume, bienvenido sea, punto primero. Pero aquí dijimos que íbamos a hacer una batalla y una guerra hasta el final. Personalmente yo he dicho que los narcotraficantes iban a caer uno a uno. También dije que esta es una guerra que íbamos a hacer por tierra, mar y aire, y la hemos puesto en marcha. Y hoy no hay día que no haya una operación policial que detenga no a los que alijan, sino a la organización criminal al completo, incluido el blanqueo de capitales. Y eso ha significado un esfuerzo muy importante, un incremento y un apoyo de efectivos importantes, también de medios, y sobre todo también una estrategia coordinada que es clave para la lucha contra el narcotráfico. Si ahora va a sumar nuevas o más medidas, bienvenido sea, pero desde luego la batalla estaba dada, los resultados se están produciendo y yo saludo cualquier iniciativa porque todo lo que redunde en beneficio de una lucha muy importante como es la del narcotráfico o el contrabando y de luego las organizaciones criminales que trafican y que participan del blanqueo de capitales, porque no hay que caer en el error de que el problema no es aprender más droga, es detener la organización criminal para luchar contra lo que verdaderamente sustenta el narcotráfico, que es el negocio económico del blanqueo de capitales. Todo eso se ha avanzado mucho. Si vamos a seguir avanzando yo lo aplaudo, como no voy a hacerlo, pero si eso significa querer decir que no se había hecho las cosas, pues me parece injusto, porque precisamente los datos avalan lo contrario. Sí, yo voy a seguir un poquito con esa pregunta porque es verdad que ha sido una de las medidas del Consejo de Ministros y lo que ha incidido mucho el Gobierno aquí va a trabajar sobre todo en medidas sociales para trabajar el nuevo Gobierno en el tema del desempleo y demás, pero viendo cómo ha sido, me consta que ha sido uno de los principales frentes que ha tenido durante su etapa de delegado de Gobierno, han sido continuas las denuncias de falta de medios, hemos estado continuamente en los medios de comunicación, me consta lo que ha dicho, que se ha trabajado y que ha habido incluso una coordinación con la Junta de Andalucía en ese sentido. Le preguntaba a mi compañera por el tema del nuevo delegado de Gobierno y le iba a preguntar sobre esa falta de medios que se insiste, sobre si hay presupuesto para efectivamente acometer ese plan integral que pretende el Gobierno o esto es una medida que se anuncia y cómo se dota, que es la pregunta que nos estamos haciendo ya muchos ciudadanos, y si esas relaciones del nuevo delegado, porque con titulares incluso en la prensa que hablan, Pedro Sánchez nombra delegado al adversario de Susana, hemos visto esos titulares en prensa, pues el ciudadano se estará preguntando cómo puede afectar todo esto a Andalucía. O sea, realmente es verdad que se han visto detenciones, que se ha visto, pero esa falta de medios y ese presupuesto para las medidas sociales, ¿es posible? Si yo fuera comisario o fuera coronel de la Guardia Civil, que jamás podré serlo porque son gente preparadísima y estupenda, yo siempre diría que faltan medios. Eso seguro. Y además hacen bien. Pero también los ciudadanos tienen que tener confianza. Mire, nosotros hemos incrementado medios, sí, pero normalmente se nos pregunta que lo quieren ver y saber, y puede que los medios no sean los que tenemos que demostrar que se han incrementado, no sean los que la gente deba conocer, porque normalmente me gusta dar pocas pistas a los malos, pero sí le voy a advertir con claridad que nosotros hemos incrementado no solo la eficacia, sino los medios y los efectivos, por una razón, porque no es solo aprender más droga, repito, es desarticular organizaciones criminales muy complejas y eso requiere prevención, eso requiere investigación, eso requiere coordinación también y luego requiere normas y requiere un trabajo que es el que se ha venido haciendo y que lógicamente la gente puede parecerle todavía insuficiente, por supuesto, en la lucha contra el narcotráfico todo será insuficiente, pero nadie puede discutir que se han tomado muchas medidas y muchas otras que se iban a tomar. Respecto al plan integral, mire, lo que el Gobierno estaba a punto de presentar es un plan de acción, lo había anunciado el presidente del Gobierno en una reciente conferencia aquí, creo que el último acto público que debió hacer el presidente del Gobierno fue aquí en la provincia de Cádiz, y anunció un plan de acción del Gobierno en el campo de Gibraltar, que nosotros vemos necesario, ¿no?, pero que tiene que complementarse porque si lo que va a contemplar son medidas sociales, son medidas de empleo, son medidas relacionadas con la vivienda, con la educación, ahí la comunidad autónoma es la que tiene las competencias. Entonces no vayamos a haber hecho un anuncio y luego lo tenga que hacer otro. Porque claro, si me hablan de un plan integral policial,
No, incluye medidas estamos sociales, de acuerdo. lo ha dicho claramente. Estamos de acuerdo en que todo lo que sume, bienvenido. Si estamos hablando de un plan integral de carácter social, educativo, de vivienda, de transformación social que requiere la zona... Sí, es así. Pues, así lo han anunciado, vamos. Pues entonces, si la Junta de Andalucía no dice cuánto va a poner, porque las competencias las tiene la Junta de Andalucía, a ver si vamos a estar ante un mero anuncio publicitario. Si estamos ante un anuncio publicitario será un engaño. Yo confío que no. Fíjese, estoy pensando hoy tremendamente en positivo y voy a ser generoso en dar, lógicamente, el espacio y el tiempo necesario. Pero si no se hace coordinado con la comunidad autónoma y con el ayuntamiento, será muy difícil que eso tenga... Yo tengo que decirle que yo, mientras que he sido delegado del Gobierno, nos comprometimos a crear una comisión técnica con el Ayuntamiento en el cual dijimos todas las semanas vamos a analizar la política de seguridad, que era mi competencia, y lo puedo decir al alcalde, ni una sola semana ha fallado la delegación y su delegación del Gobierno en estar presente en la línea. Todas las semanas hemos coordinado todas las actuaciones que se nos decía el Ayuntamiento, hemos explicado, hemos hecho balance, hemos tomado decisiones y desde el principio le dije, aquí falta alguien. Es importante que la Junta de Andalucía se sume a esta comisión técnica. Y le dije, no lo pidas, no lo pido yo, porque entonces va a parecer que es problema político. Pídelo tú, le dije al alcalde. Y lo hizo. Y lo hizo pensando en que esto es cosa de todas las administraciones. Lamentablemente, esa comisión técnica no se sumó hasta ahora a la Junta de Andalucía. Si ahora lo va a hacer, bienvenido sea. ¿Qué gran proyecto en la provincia de Andalucía se ha quedado en el tintero y en qué puesta en funcionamiento, puesta en marcha o inauguración le hubiera gustado estar por saber que es una deuda, digamos, muchas veces prometida? Bueno, yo tuve una gran inauguración, como fue el puente de Cádiz, con Teófila, que fue su impulsora y luchadora hasta conseguirlo, no exento de dificultades. Pero lógicamente, bueno, pues a mí, por ejemplo, el corredor ferroviario, ¿no?, que es un avance indiscutible, que era un proyecto difícil, complejo, pero que está en marcha y que va a acabar y que tiene un compromiso 2020 y 2021 y que espero que se cumpla. Si quiere, esa inauguración por un proyecto potente, importante, pero hay un proyecto que tengo que decirle, y estamos hablando aquí entre nosotros, ¿no?, nadie nos escucha, ¿no?, pero que no sabe lo mal que me he quedado, porque el viernes, cuando era la moción de censura, teníamos comprometido con la Junta de Andalucía una reunión, Ministerio de Hacienda, la Delegación del Gobierno y la Junta de Andalucía, para cerrar el parque tecnológico, logístico e industrial de Las Aletas. Hemos estado trabajando, dijimos, en 3 meses presentaremos una propuesta. Y la gente puede pensar, en 3 meses, bueno, da igual, no lo cumplirán. Pero es que lo habíamos cumplido. Es que habíamos cerrado un acuerdo, es que existe un documento que yo, por lealtad, lógicamente, no voy a hacer porque me considero que debo actuar con lealtad, pero tengo que decir que me encuentro insatisfecho porque ese día lo presentábamos y lo hubiéramos firmado con la Junta de Andalucía. Estamos hablando del mayor parque logístico y tecnológico que puede existir en Andalucía, un gran proyecto de futuro y que hemos dialogado mucho para ponerlo en marcha. Tengan en cuenta que esto es desde el año 2000, estamos en el 18 años después, por fin, íbamos a arrancar un gran proyecto en la provincia de Cádiz que era ilusionante para la creación de empleo, para la atracción de industria y también para el desarrollo logístico de un lugar estratégico en el mundo como es nuestra zona, ¿no?, con aeropuertos, puertos inmejorables, unas comunicaciones, la alta velocidad. Y yo, que el viernes de la moción de censura tuviéramos que suspender, no era el momento, ¿no? Precisamente esa imagen dio la vuelta del Gobierno de España a la Junta de Andalucía como imagen de consenso de lo que hablábamos. Es lo que hablaba de la política constructiva, la política en positivo, ¿no? Y yo creo que en este sentido, bueno, pues no me lo emprendan decir que con Jiménez Barrio, el vicepresidente de la Junta, hemos trabajado mucho, su viceconsejero, hemos trabajado mucho junto al subsecretario del Ministerio de Hacienda y personalmente para llegar a ese acuerdo. Y luego muchas personas técnicas que se han reunido muchísimo para en 3 meses, en tiempo récord, era una locura. Cuando lo firmamos dijimos, bueno, sabemos lo que hemos dicho, en 3 meses tenemos que presentar, bueno, pues no hemos quedado con el proyecto. Y entonces, como me preguntas, pues yo cuento algo muy íntimo, pero que como no nos escucha nadie, pues quizás sea una insatisfacción porque era un resultado ya evidente e importante para la provincia. Eso no quiere decir que no vaya a salir,
pero que bueno, que es una obra que hemos hecho conjuntamente y que me parece muy satisfactoria. No es por cortar el momento, no es por ser desagradable, pero tenemos que ir muchísimo más rápido, ya con respuestas más breves, porque nos quedan solo, nada, 3 preguntitas. Pedro. Bueno, precisamente sobre la aleta, desveló bastantes detalles de ese proyecto el otro día Alfonso Pozuelo, que no sé si se fue de la lengua o no, pero es verdad que desveló gran parte de lo que va a ser, ¿no?, la Saleta, una sociedad mercantil, incluso enseñó un poquito del nuevo nombre. Alfonso Pozuelo también habló de una empresa de grafeno que se instalaría en los terrenos de Altadi, y también desveló que usted ha estado en alguna reunión en torno a ese proyecto. ¿Qué credibilidad le da a esa idea? Porque es muy importante, porque se hablan de muchos puestos de trabajo, aunque la verdad que no sé si porque ya no nos creemos las grandes inversiones que deben llegar a la bahía, hay mucha temeridad en torno a ese proyecto, ¿no? Bueno, a mí se me pueden discutir muchas cosas, pero haber vendido la piel del oso antes de cazarla, jamás. Yo he tenido mucha información de astillero, Navantia, y creo que incluso he renunciado a vender por tal de no poner en peligro jamás un contrato bueno que viniera para astillero. Y mira que me he quedado con la gana, porque lógicamente he sabido todo lo que podía ocurrir y venir. Y en este caso ha habido una inversión como la de Torrot, que ha sido importante, que podría haber sacado mucho provecho político y no lo he hecho. No me he apuntado ni un tanto, pero lógicamente era importante y la he trabajado mucho. Y en este caso tampoco lo he contado y por tanto no lo voy a contar ahora. Creo que mi responsabilidad era ofrecer resultados, soluciones, y si he participado en encuentros que significaran atracción empresarial y creación de empleo en la provincia, es mi obligación. Y por tanto creo que son proyectos muy importantes. Este es un proyecto de una enorme importancia y potencia, sobre todo en creación de empleo. Y lógicamente como responsable público deseo y quiero que siga adelante. Por tanto no voy a hacer nada que contribuya a discutirlo o meterlo en política, ¿no? Yo creo que los proyectos empresariales, precisamente en otra época, como ocurrió en su momento con Delphi, cuando dijeron se va Delphi pero vienen 10 empresas, luego no vino ninguna. Yo creo que como delegado del gobierno nadie puede achacarme absolutamente ninguna imprudencia en esa materia, ni lo voy a hacer ahora que he dejado de ser delegado del gobierno. Sí, yo voy a volver a una de las preguntas que planteaban al principio, y era en el panorama, la situación a la que hemos llegado de la moción de censura. Me gustaría saber qué análisis o qué valoración hace de ese sentimiento que había en la calle entre los militantes, bases del PP, a la hora de hablar, cuando se hablaba de la fuga de votos a Ciudadanos, muchos, y el sentimiento que había era los tiempos del ya expresidente Rajoy, la tardanza en tomar determinadas decisiones, pero me gustaría conocer cuáles, ha hablado de errores, te ha comentado que se han cometido errores, qué errores y qué análisis hace de esa fuga de votos que pasó del PP a Ciudadanos. Hombre, yo creo que hay que ser autocrítico, pero la autocrítica hay que dejarla a los ámbitos propios, ¿no? Porque si yo le cuento mis debilidades al PSOE, no sabe usted el favor que le hago, ¿no? Yo creo que hemos tenido, no hemos debido hacer todo bien, como comprenderá, porque ha habido ciudadanos, pero lo que sí tenemos claro es que tenemos que encaminarnos hacia un proyecto moderno, un proyecto renovado, un nuevo liderazgo, transmitir ilusión, comprender mejor los momentos para saber actuar. Y yo creo que bueno, se abre una nueva etapa, y en ese sentido yo creo que hay que comunicar bien, hay que hacer política en el mejor sentido. Hacer política es cercanía, es diálogo, es contacto con los ciudadanos, es comprender lo que los ciudadanos quieren, y yo creo que ese es el gran reto que tenemos por delante. No es solo gestionar, porque puede que gestione muy bien, pero el ciudadano no te entienda, o sobre todo incluso ni lo conozca, y yo creo que bueno, pues son... Pero los tiempos volverían a corregir. En cuanto a los tiempos, ese que se estaba en la calle, era un comentario, bueno, que se tardaba a veces en reaccionar demasiado tarde. Bueno, eso ¿qué le diría? Bueno, eso es propio más bien de quien tomaba las decisiones y del liderazgo, que tenía una manera de actuar y de ser muy propia de Mariano Rajoy, ¿no? Sí, que por cierto normalmente siempre acertaba, ¿no? Con lo cual, aunque los tiempos fueran como fueran, al final le terminaban dando la razón, y todo el mundo que decía no se puede, y luego decía todo el mundo es un monstruo, Rajoy es un monstruo. Yo eso lo he vivido en las asambleas del partido, que la gente se ponía nerviosa, pero luego al final llegaba varias semanas después, cuando se tomaba la decisión, y decía, es increíble, este hombre es increíble. Bueno, pues
no se trata de eso, se trata de que lógicamente hay que saber reaccionar a los tiempos, pero yo hablo de los tiempos de lo que hoy el ciudadano exige de la política. Y el ciudadano exige ejemplaridad, transparencia, participación, cercanía, diálogo, soluciones. Y yo creo que esa es la transformación y la renovación que tiene que venir en el Partido Popular. Yo veo una reacción ciudadana muy importante. En los últimos días se han producido más de 200 afiliaciones en el Partido Popular. Eso es señal de que el hecho de haber quitado un gobierno sin dar la voz a los ciudadanos ha hecho reaccionar a los ciudadanos. Mucha gente que no iba a entrar nunca en política ha decidido entrar, porque no le ha gustado lo que ha ocurrido. Yo no acostumbro a tener 200 afiliaciones en muy pocos días, acostumbro... Esa petición que también le preguntaba a la compañera de convocatoria de elecciones previas para evitar llegar a la situación de la moción. Bueno, nadie sabía que iba a haber una moción. Si lo llegas a saber, los días previos. Lo que hubiera ocurrido, no lo sabíamos. Si la sentencia fue todo inmediato, fue la petición de convocatoria fue sentencia y presentación de la moción de censura, ¿no? Bueno, fue difícil de reaccionar, ¿no? Por cierto, no le quiero quitar el tiempo de Laura. ¿Esa transformación usted cree que debe llevar en el Partido Popular de la mano de alguien joven o alguien con experiencia? ¿De qué se fiaría más? ¿De qué opción? ¿Algo nuevo, renovador, joven, diferente o la mano de la experiencia? ¿Usted qué le da más confianza? Bueno, yo no creo que esto se mida en edades, yo creo que se mide en capacidades. A ver si le sacó algo. Pero, mujer? Pero es que no sé quién se va a presentar, fíjese, si no lo sé ni yo, ¿cómo lo va a saber usted? Vale, no, yo que voy a saber. No, pero yo tampoco. Porque no se han presentado todavía, vamos a esperar esta semana. Yo vengo la semana que viene y les hablo de los candidatos. No sabe nada. Laura. Mi pregunta es si cree que en política actualmente la cota moral se ha puesto demasiado alta y está siendo quizá la trampa de prácticamente todos los partidos políticos, y que el nuevo juez moral se encuentra en Twitter y que eso nos está a todos minando la capacidad de reacción. Y en los políticos, que se espera actuaciones muy dinámicas, pues están siendo presos de esa trampa. Bueno, yo creo que hay un principio que no podemos destruir, que es el principio de la presunción de inocencia. Es decir, el político no puede ser culpable directo o inmediato. Tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano. Porque claro, a veces tiene la sensación uno de que el político, aparte de no ser igual que cualquier ciudadano, y sin embargo somos iguales que cualquier ciudadano, porque además cuando está en el gobierno, cuando pasa a la oposición, la gente se cree que esto tiene una cesantía y tiene unas cosas, no, pasa como cualquier ciudadano, a tener que buscar la manera, y la gente que trabaja en política pues le ocurre lo mismo, es decir, esto es una cosa normal, de vida cotidiana, pero cuando te enfrentas a un problema o a una duda, a una denuncia, el político tiene que tener los mismos derechos que los ciudadanos, y yo creo que se está transformando la situación a un camino de culpabilidad directa del político, que yo creo que es muy peligroso, porque el político también se merece tener los mismos derechos a la defensa y a la presunción de inocencia que los demás. Por supuesto que el político que se demuestre que ha metido la pata o que desde luego ha robado, ante ese sin piedad y a por todas, ¿no? Pero sinceramente creo que en ese sentido estamos llegando a unos límites, especialmente donde a veces uno tiene la sensación de que las redes se conviertan en insultómetros por un lado y en condenas directas por otro, sin pasar por un juzgado, por un tribunal. Mire usted, en este país, para condenarte son los tribunales los que te tienen que condenar. ¿Por qué han pedido la dimisión de Planas, por ejemplo? Bueno, en principio porque está imputado y porque hay un presidente del gobierno que dijo que nunca tendría un imputado en su gobierno. Hombre, creo que, mire usted, yo no lo he dicho, pero el que lo ha dicho ha sido Pedro Sánchez. ¿Os queda, alguna pregunta por hacer? Bueno, mínima, pero mínima, ¿eh? Bueno, vamos un ratito más, venga. No, pero... Nada, sobre esta situación judicial, me imagino que habrá hablado con Ignacio Romaní de todo lo que ha salido en torno a su tesis universitaria, que le habrá pedido explicaciones y se las ha dado. ¿Ha entendido lo que ha pasado con ese dinero entregado? ¿Lo da por bueno? ¿Cree que no va a pasar nada con las denuncias anunciadas por PSOE y por Podemos? Bueno, yo lógicamente he recibido las explicaciones. Cuando uno toma decisiones no sabe luego algunas consecuencias posteriores, ¿no?
Y bueno, pues si tú contratas y resulta que parece que contratabas con la universidad, pero que luego, es decir, hay situaciones que tú no controlas muchas veces, y de hecho los que tomamos decisiones, luego los procedimientos no se siguen precisamente, ¿no? Bueno, yo en ese sentido creo que las explicaciones que ha dado Nacho Romaní, se está dando por válido un caso donde seguramente quien tenga que dar explicaciones sean otros, porque bueno, se podrá valorar si fue acertado o no, pero que hubiera un caso de corrupción ahí, estoy convencido que no. Laura, muy rápido. Muy rápida y muy breve. ¿Con qué se queda? ¿Con cuál ha sido su mejor momento como delegado del Gobierno y su peor momento? Cuando digo su peor momento, doy por sentado que ya habrá pasado, y cuando digo su mejor momento entiendo que lo mismo está por venir, pero de su etapa como delegado del Gobierno, ¿con qué se queda? ¿Y qué recuerda? Positivo, tanto positivo como negativo. Bueno, negativo y todavía con tremenda emoción cuando la búsqueda del niño de Almería, estando allí en Las Negras, desde primera hora en la búsqueda, a mediodía el teniente coronel de la Guardia Civil me dijo vámonos, vámonos, y me tocó trasladar a la familia, a los padres, a los dos, directamente la noticia de haber encontrado al pequeño muerto y quién era la autora, ¿no? Ese momento y esa hora que vivimos en la casa, y hoy me escribía en mi despedida sobre este asunto, es inolvidable y muy duro. Y momento satisfactorio. Yo otro momento que pasé, pero que lo valoro satisfactoriamente, fue el resultado de controlar el incendio forestal, el incendio de Doñana, que lo pasamos muy mal, pero que viví la unidad entre las administraciones, viví un esfuerzo común de todo. Yo recuerdo la cara de determinados responsables, no voy a mencionar quién, pero gente muy importante, absolutamente descompuestas, porque para nosotros era un drama lo que podría ocurrir. Tuvimos que recluir a miles y miles de ciudadanos en una población sin poder salir de allí, y estaba en peligro Doñana. ¿Cómo nos unimos todas las administraciones, yendo a por todas para salvar de ese incendio, bueno, pues no solo un perímetro de un parque nacional y natural, sino a vidas humanas y pueblos enteros? Yo creo que fue un ejemplo que para mí también será inolvidable desde el punto de vista, siendo muy difícil, desde el punto de vista positivo. Me hizo comprender que juntos sumamos y juntos construimos mucho mejor que separados. Y lo bueno nos lo va a contar en otra entrevista, porque es que estamos fuera de tiempo. Señor Antonio Sanz, muchísimas gracias que haya venido. Suerte en su nueva etapa. Hasta la próxima. Nos volveremos a ver y nada. Y ya pues está. Hasta la próxima y que tardemos menos, ¿no? Pero es porque tú me invites. Bueno, me voy a callar. Pero bueno, en cualquier caso, hoy sí podemos decir que nos ha costado traerlo, pero que ha estado y que ha sido la primera entrevista que ha concedido después de su destitución como delegado del Gobierno Central en Andalucía. Dejamos al señor Antonio Sanz y nos van a quedar, yo creo que 8 o 9 minutos de tertulia para comentar algunas de las cosas que ha dejado en esta entrevista hasta ahora. Dicen que somos inconformistas, independientes, innovadores, inquietos, inmediatos, intuitivos y hasta incómodos. Pero en el fondo seguimos siendo los mismos. Andalucía Información, tu periódico de siempre con un look renovado. Bueno, pues aquí seguimos. Nos quedan menos de 10 minutos de programa. Ya se ha ido nuestro invitado, ya se ha ido el señor Antonio Sanz. Nos quedamos ya en modo de tertulia para analizar algunas de las cuestiones que se han comentado. Han sido muchas. Fíjense que es que además, claro, la oportunidad de tener hoy aquí
Antonio Sanz, justo tras haber dejado la delegación del Gobierno en Andalucía, con todo el proceso de regeneración abierto en el Partido Popular, con todo el problema que está habiendo de inmigración ahora mismo, no solo en Valencia con la crisis humanitaria del Aquarius, sino también con las víctimas mortales este mismo viernes, pues aquí al lado. En fin, muchos temas. Infraestructura apenas lo hemos tocado, a mí me ha costado, ha salido la Algeciras Bobadilla ahí por encima, el peaje muy poco, las aletas sí, pero hay muchos temas que no, o sea que es que había hoy para hartarse de preguntar, pero bueno, había que dejar una mínima tertulia. ¿Qué sensación os queda, con qué mensaje? ¿Cómo lo habéis visto, Pedro? Yo veo a Antonio Sanz ahora mismo como un poco un marinero en tierra, ¿no? Que después de tener una responsabilidad tan grande, ¿no? Y ahora mismo en en esta transición que tiene él ahora mismo en su puesto y tener que quedarse solo, ¿no? Con la presidencia de su partido. Yo creo que le va a costar en el sentido de eso, ¿no? Yo se lo preguntaba, no solo por las horas, sino bueno, él tiene una alta capacidad política, lleva muchos años, sabe de muchísimos temas, ha estado al frente ahora mismo de una delegación del gobierno muy importante y se va a quedar, hombre, con una tarea muy importante, pero que, bueno, limitada en sus responsabilidades, ¿no? Pero él ha dicho que cree que lo ha dicho un poco en broma, ¿no? Que los miembros de su partido lo van a temer mucho porque va a estar 24 horas centrado en el partido, y creo que sus adversarios políticos también. Si él se dedica en este año enteramente a controlar las elecciones municipales, donde el PP se la va a jugar en muchísimas ciudades y donde, bueno, dependiendo de cómo lo hagan, puede perder todavía más representatividad o intentar remontar o llegar a las alcaldías que perdió hace 4 años, pues yo creo que sus enemigos o sus adversarios políticos lo van a temer. Ha marcado como objetivo volver a la Diputación, no él, porque ha dicho que él no está en esa clave, pero que el Partido Popular vuelva a la Diputación de Cádiz como presidente. Sí, además yo creo, siguiendo un poco lo que estábamos hablando, que yo creo que ha sido un delegado que se ha metido de lleno en su trabajo de delegado. Yo creo que ha disfrutado, y además, que es verdad que sabemos que es una persona 24 horas, pero ha puesto sobre la mesa todos los frentes que tiene esta provincia, le ha tocado lidiar con temas muy gordos. Y bueno, uno de los temas, el narcotráfico, la inmigración, lo que ha habido, yo creo, bueno, que ha hecho un buen trabajo. Yo creo que es muy importante el mensaje que ha lanzado cuando hemos hablado del tema de las concertinas, de escuchar a las fuerzas y a los cuerpos de seguridad del Estado, que son ellos los que saben. Ha hablado de la falta de medios, ha reconocido, y yo creo que ahora es fundamental. Bueno, no ha reconocido tanto, porque ha dicho que la atención a los inmigrantes, los CIES, o sea, eso ha habido una denuncia permanente de organizaciones, de toda la gente que está ahí. Pero se ha reconocido hoy más que anteriormente, Ana, quiero decir, que se ha visto que esa falta de medios que denunciaba las fuerzas y cuerpos de seguridad que han puesto sobre la mesa, y además con muy preocupante, porque la medida se ha anunciado. Y efectivamente ha hablado de ese efecto llamada, que no se trata de no ser solidarios, se trata, como estás poniendo, quizás hablaba de una medida que se ha tomado igual con demasiada prisa, y el mensaje que lanzaba al nuevo delegado de la prudencia, del efecto llamada que se puede producir efectivamente, porque el problema lo tiene que atajar Europa, o sea que es que Europa ahí es la que tiene este problema. Hay países que se están quitando literal del medio. Bueno, es Europa. Eso, pero le ha lanzado el mensaje a Europa también, y en el papel de delegado yo creo que ha tenido que lidiar con problemas muy gordos, pero yo creo que la falta de medios es evidente. Y el presupuesto que necesita y la implicación que necesitan ahora de la Junta de Andalucía, la relación que preguntaba la compañera entre el nuevo delegado y Susana Díez, yo creo que va a dar mucho, va a haber que estar muy atentos. Laura, ¿con qué te quedas tú? Yo me quedo con que lo veo como muy bragado, en el sentido de que, bueno, Antonio creo que es el primer cargo institucional que ostenta. Bueno, ha sido senador, ha sido parlamentario, ha sido secretario general del partido, pero ha tenido un cargo que es un cargazo de una responsabilidad enorme para una comunidad autónoma tan grande como es Andalucía. Y lo he visto como muy resuelto y conocedor, y además hay una cosa que me ha gustado mucho, que es que durante la entrevista ha hecho 2 o 3 veces mención a la labor conciliadora y al ser consciente, quizá por eso que estábamos hablando, ¿no?, de su labor como su consejo de que se escuche a los que saben en materia de seguridad, como son las fuerzas y cuerpos generales de seguridad del Estado.
y lo he visto como muy... que creo que va a dar mucho juego en la provincia de Cádiz por todo lo que ha podido aprender, por todo el acervo que tiene ya. Vamos. En clave de partido, yo no sé, en estos días se está viendo, en estos días frenéticos se está viendo que hay dentro del Partido Popular como dos corrientes de opinión a la hora de encajar de una manera o encajar de otra, entender o no lo que les ha pasado. Yo creo que lo que les ha pasado. Y a mí me ha dado la sensación, no sé vosotros cómo lo habéis visto, que Antonio Sanz como que no es todavía, está en ese grupo de personas que todavía no tiene una explicación de lo que ha pasado, o sea, que ve como que lo han hecho, que no lo deberían haber hecho así, que deberían haber ido a elecciones, que bueno, que esto sí es más discutible, ¿no? Pero que no entiende que por la sentencia del caso Gürtel la gente o haya habido una reacción de decir hasta aquí. No sé si lo compartís. Yo creo que o él no. puede tener una opinión, pero él es muy prudente a la hora de hacer esa autocrítica. Él mismo lo ha dicho, ¿no? Que hay otros partidos que se exponen públicamente toda su vergüenza y Antonio Sanz tiene la prudencia de no hacerlo. Sobre todo porque está en un proceso ahora mismo de elección de líderes, donde ahora cualquier posicionamiento... Bueno, pero hay otros que lo están haciendo. Sí, hay otras personas dentro del Partido Popular algunos intentarán... que sí están siendo, que sí claro, lo están diciendo claramente, creo... nos ha pasado por lo que nos ha pasado. Sí, pero que yo creo que Antonio Sanz, con su bagaje político, sabe perfectamente los errores, y además él siempre habla de ciclos políticos. Ahora mismo es un ciclo malo para el Partido Popular, pues tendrá que asumirlo, y ahora en esta catarsis que tiene que asumir el Partido Popular de elección de nuevo líder, él sí ha dicho alguna pista, no mucha, ha hablado de moderno, que es una palabra que a mí me ha llamado la atención. Él tiene que ser un líder moderno y bueno, y luego también ha incidido en la idea de la comunicación como algo principal, no solo en la acción, sino que tiene que comunicar, ¿no? Entonces yo creo que en esa línea se ha dado cuenta de que una de las cosas que le han fallado al Partido Popular es no haber sabido comunicar las cosas que estaba haciendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo veo que ahí todavía queda un minuto, no termina de hacer un exceso de autocrítica, en el sentido de que es verdad que el daño que le ha hecho la corrupción, algunos en el PP hay gente que se pronuncia más abiertamente y gente que se pronuncia menos, pero le ha hecho verdaderamente daño, y además a gente trabajadora del PP, que es que además yo como hay gente que dice que la sentencia es un mazazo y un golpe y algo gravísimo, y él ha dicho que la sentencia es de 2 ayuntamientos y que ya está, la sentencia les ha sacado de un gobierno que estaba gestionando y dejándose ahí 24 horas trabajando. Entonces, ¿cierras tú, Laura? Que estamos fuera. Tú simplemente has dicho y le has preguntado y le has insistido si era la última oportunidad. Yo creo que es la oportunidad, y en esa oportunidad tiene que haber esa regeneración, y hay que escuchar y hay que ver lo de los tiempos, la tardanza en determinadas decisiones. Yo creo que sí. Laura, contigo cerramos. Bueno, yo ya os digo que me lo he visto como muy relajado, muy suelto, muy tranquilo, y yo sí lo he visto con cierto sentido de aterrizaje, vamos a sentar, vamos a tal. De hecho, ha contado cosas aquí prácticamente íntimas, o sea, entre comillas, de gestiones que ha hecho, que nunca ha contado, cosas que bajo off the record nosotros incluso podíamos saber, ¿no? Y lo ha contado aquí. Y bueno, yo creo que a los cuarteles de invierno, que es lo que le toca al Partido Popular, pero ojo, el Partido Popular es un partido que es experto en irse a los cuarteles de invierno y rearmarse, porque tiene un electorado bastante fiel. Y tengo que decir que... Por eso le hacía yo la pregunta, Laura, porque tú has dado la clave, tiene un electorado, pero que también es muy exigente. Sí, sí, claro, pero también hay que entender que su electorado quizás, y no solo su electorado, sino ciudadanos, y la comunicación que manejen a partir de ahora es muy importante, porque al PP no lo ha echado la gente, lo han echado 180 diputados, 184 diputados. 180. Bueno, ha habido una sentencia. Sí, pero que no es una sentencia que no es una sentencia la que los ha arrojado de la presidencia de gobierno. Han sido el resto de grupos políticos que han sumado votos con los 5 del PNV. No es la gente, no ha habido un referéndum ni unas elecciones como demanda el votante de Ciudadanos y PP. Entonces yo creo que a quien maneje mejor la comunicación, el PSOE tiene una oportunidad de oro estando en gobierno. PP y Ciudadanos, el que maneje mejor la comunicación se llevará la gato al agua. Bueno, Laura Garófano, periodista del periódico El Mundo, gracias. Roxana Sáez, periodista, gracias. Y Pedro Espinosa, director de contenidos de la cadena SER en Cádiz, lo mismo, gracias. Nosotros nos queda un programa y lo vamos a tener
con otro protagonista. ¿Lo digo ya? Sí. Va a estar con nosotros Fernando López Gil. Hasta la semana que viene.